Buenas noches para todos. Les habla la pastora Gloria Rosaura Paca Carvajal de la iglesia Su Gloria en mi Bogotá. Como lo digo todas las noches, es un privilegio para mí servirle a mi Padre Celestial, dando las enseñanzas del perdón, todas basadas en la palabra del Señor. Trabajamos la semana pasada todo lo que es el estado y el rasgo y nos dimos cuenta cuál es el verdadero corazón. Que el verdadero corazón eres tú, soy yo. Donde están las emociones, donde está la voluntad, donde están las acciones, donde está todo. Y el núcleo, pues es uno mismo. Y vimos que el estado, pues es un estado de algo que indeseado, pero que el rasgo es parte del carácter, de la personalidad del ser humano. Entonces, hoy vamos a trabajar la dirección del perdón, hacia dónde nos dirige el perdón. Y vamos a darle primero que todo gracias a Dios y luego vamos a leer la palabra del Señor. Papito Dios, Señor, en esta noche te damos gracias, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Damos gracias a tu nombre, te reconocemos como nuestro único Rey y Salvador, Señor. Hoy te decimos, Señor, gracias por todo lo que tú has hecho en cada uno de nosotros, Padre Celestial, por todo lo que tú nos quieres enseñar a través de tu palabra, Padre poderoso del cielo. Hoy te pedimos que seas tú, Señor, dándonos inteligencia y sabiduría para poder sembrar y grabar tu palabra en nuestro corazón, que seas tú ministrándonos, Padre Santo, poderoso del cielo, cada día, Señor, para poder vivir tu palabra conforme, Señor, a lo que tú quieres, Señor, conforme a tu deseo. Hoy te pedimos, Señor, que cada uno de nosotros tengamos un genuino arrepentimiento, Padre poderoso, y que nos examinemos cada día nuestro corazón, Padre Santo poderoso. Hoy te damos gracias, Señor, por nuestra familia, por nuestro barrio, por nuestra ciudad, por nuestro bello país, Padre poderoso. Hoy lo ponemos en tus manos para que seas tú, Padre poderoso del cielo, ayudándonos cada día a ser personas diferentes, Señor, porque si yo soy diferente, cada persona será diferente a través de mi ejemplo, Señor. Hoy, Señor, nos quedamos con la bendición del Padre, el amor del Hijo y la guía del Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, y uno siempre se pregunta porque todo el tiempo trabaja, lee la palabra, pero lo importante también es uno como hacerse una serie de preguntas. Entonces, hablando del perdón, decíamos, ¿hacia dónde se dirige el perdón? ¿Has perdonado realmente? ¿Hemos perdonado realmente? Hemos perdonado a nuestros hijos, a nuestros tíos, abuelos. Hemos perdonado a nuestra pareja. Hemos sido diferentes porque de todas maneras nosotros, cuando no somos diferentes, cuando no tenemos un cambio real y genuino en cada uno de nosotros, pues las cosas se vuelven de una manera muy tensa, ¿cierto? Pero bueno, entonces el perdón lo hemos visto en diferentes bases y en diferentes zonas. Perdonar para vivir o perdonar para morir. Decíamos que perdonar para vivir, no para morir, pero realmente cuando nosotros no perdonamos estamos muertos espiritualmente, porque ¿qué guardamos en ese corazón? ¿Cómo tenemos ese corazón lleno de dolor, lleno de tristeza, amargura, de soledad? Y hay una muerte espiritual de todas maneras. Cuando nosotros decidimos perdonar, se abre un camino. Cuando decimos perdonar y tenemos un genuino arrepentimiento, pues todo es diferente en nuestra vida. Se abren caminos, se abre el propósito de Dios y la voluntad de Dios está en nosotros y a través de todo lo que Dios hace y nuestros sueños y todo, pues son posibles porque estamos bajo su voluntad, dejamos actuar al Espíritu Santo de Dios. Pero cuando nosotros no decidimos perdonar, cuando no le damos una dirección, cuando nos quedamos ahí estancados, pues vienen muchas consecuencias y muchas cosas, ¿cierto? El hombre no solamente puede dedicarse a comer, a trabajar, a hacer diferentes cosas de la vida cotidiana. El hombre tiene que pensar de una forma diferente, tiene que examinarse, como lo dice la palabra de Dios, diariamente, porque muchas veces nos damos cuenta en dónde trabajamos, lo que hacemos en la familia, cómo estamos produciendo en el trabajo, en el estudio, en las diferentes áreas, pero realmente como personas estamos muy descuidados. Estamos descuidados en la parte espiritual, estamos descuidados en la parte física, en la parte psicológica, en la parte anímica, en la parte creativa. O sea, no nos preocupamos. Entonces, ¿qué dirección tenemos como personas? Realmente estamos trabajando, sí, por una familia, pero ¿de qué manera estamos trabajando en nuestra vida? ¿Qué dirección le estamos dando a nuestra vida? ¿Cómo estamos direccionando ese perdón que es el que nos hace vivir? El perdón que no es olvidar, es recordar sin dolor, ¿cierto?
¿Qué estamos haciendo con respecto a todas esas cosas que hemos aprendido? ¿Realmente estamos aplicando o simplemente estamos escuchando y nos parece, ay no, qué bonito escuchar, pero no estamos viviendo? Muchas veces entonces decimos que lo importante es a veces dejar un poco esas cosas que tanto toman nuestro tiempo y dedicarnos tiempo a nosotros mismos, mirando cómo está nuestro proceder, mirando cómo está nuestro corazón, cómo están nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestro cuerpo, nuestro espíritu. Pero realmente le damos prioridad a lo que está fuera de nosotros y lo del interior siempre lo dejamos a un lado, y el interior es lo que se refleja en el exterior, en nuestro rostro, en nuestras acciones y en todo. Entonces tenemos que darnos cuenta que hay una cita bíblica muy hermosa, que es la que ha determinado muchas cosas y es la que nos da a entender en la palabra de Dios que nosotros estamos viviendo como cristianos para algo maravilloso, para una eternidad. El Señor vendrá en encuentro de su iglesia, ¿cierto? ¿Y cómo está esa iglesia? ¿Cómo está esa novia del Señor que es la iglesia? ¿Cómo está esa prometida que somos cada uno de nosotros? ¿Cómo está nuestro comportamiento con respecto a los demás? Y se acaece mucho porque todo lo que estamos viviendo y los que realmente somos cristianos, ¿cómo estamos trabajando en este tiempo con toda la violencia que estamos viendo alrededor de nuestra ciudad, de nuestros barrios? ¿Qué estamos haciendo? Al menos nosotros debemos tener un corazón contrito y humillado, estar orando, como dice en la palabra en Tesalonicenses, orad sin cesar, ¿cierto? Porque en este tiempo estamos necesitando de esa oración. En este tiempo es donde nosotros como cristianos tenemos que tener un cambio, un genuino arrepentimiento para poder ser luz en medio de la oscuridad, en medio de todo lo que está sucediendo en nuestra ciudad. Bueno, y sin más preámbulos, vamos a leer el Salmo 51. Vamos a leer 3 salmos hoy hermosos, pero vamos a darle hincapié, vamos a analizar un poco lo que es el Salmo 51 y el 32. Y vamos a leer esos 3 salmos y nos vamos a dar cuenta que realmente nosotros, conociendo la historia de David, que ya la hemos trabajado aquí todo el tiempo, que vimos todo lo que pasó en David, bueno, que resumimos rápidamente. David, un joven, ¿cierto?, que dirigía un rebaño, ¿cierto?, pastor de ovejas, que era músico también, que el Señor lo eligió para ser el segundo rey, ¿cierto?, de Israel, y que tenía muchas cualidades, pero que también, como todos nosotros, cometió pecados como nosotros lo cometemos a diario. Entonces, él que cometió el pecado de enamorarse de una persona que no era su esposa, ¿cierto? La observó, la miró, la cogió, era de uno de los del ejército, ¿cierto?, de que él tenía. Entonces, ¿qué pasó con él? Él pues estuvo con ella, entonces como ya el esposo no se dio cuenta, entonces ahí hubo adulterio. Entonces, ¿qué pasó? Que él mandó también matar en cierta forma a este hombre, ¿cierto?, porque era uno de los que dirigía el ejército, de los que estaban presentes. Entonces él le dijo a él que viniera a su casa, que estuviera con su esposa, pero como él era tan fiel al ejército, pues él no lo hizo. Entonces mandó a Joab a que lo pusiera de frente para que él estuviera en una parte de peligro y fuera atacado, y ahí él pues murió. Y al morir él, pues ella quedó viuda, entonces él la tomó como esposa, tuvieron un hijo, pero ya sabemos la historia del hijo, qué pasó con ese hijo. Entonces, como era hijo del pecado, sabemos qué pasó, que murió, de tal forma que David entonces, pues, él fue el que creó todos estos salmos. Entonces vivió una serie de arrepentimientos genuinos. Por eso decían que un hombre conforme al corazón de Dios, porque a veces criticamos todo lo que hizo David, pero él tuvo un corazón contrito y humillado para Dios, y eso fue lo que hizo posible que él tuviera un arrepentimiento frente a Dios, ¿cierto? Y Dios lo perdonó. Y entonces así todos conocemos la historia y sabemos que todas las consecuencias las pagó la familia hasta este tiempo. Entonces nos damos cuenta que nosotros a veces también pasa lo mismo. Nosotros cometemos pecado, el Señor nos perdona, pero a veces nosotros cometemos el pecado y, conociendo aún de que ya el pecado volvemos a cometerlo, acariciamos el mismo pecado, pues ahí no hay un arrepentimiento genuino, ¿cierto? Hay un remordimiento porque vuelvo y cometo el mismo error. Entonces nosotros tenemos que mirar primeramente, si queremos que todo el entorno cambie, nuestra familia, nuestro barrio y todo lo que está presente cambie, tenemos
que nosotros cambiar primero para que lo que está alrededor nuestro cambie. Siempre esperamos un cambio de los demás, pero realmente en este tiempo nosotros tenemos que estar prestos a la voz de Dios. Cambiar para que mi hijo, mi familia y todo lo que hay cerca de mí vea el ejemplo, vea el testimonio y cambie. Entonces vamos a leer este salmo, que es bien hermoso. Arrepentimiento y plegaria pidiendo purificación. El músico principal del salmo, David. Verso 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de mis piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más mi maldad y límpiame del pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra, y he tenido por puro en juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad de lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender la sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación, y el espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios mío de mi salvación. Cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza, porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces nos damos cuenta de la plegaria tan hermosa y ahora la vamos a explicar al igual que el Salmo 32. De eso vamos a trabajar el día de hoy. Pero antes de ver todo esto vamos a ver las zonas en las que está el marcado, el perdón. Y a través de todo este tiempo nos vamos a dar cuenta en qué parte nosotros nos quedamos, ¿cierto? Todos tenemos la oportunidad de vivir un mañana, de tener un cambio, pero a veces nosotros somos obstinados, orgullosos, nos falta humildad para tener un cambio, ¿cierto? Entonces hay 4 zonas. La primera son 4 zonas: la zona de negación, la zona de venganza, la zona de perdón y la zona de reconciliación. Son 4. Entonces vamos a ver y le vamos a pedir a Dios que nos muestre en cuál zona estamos y por qué debemos salir de esas diferentes zonas. Entonces, la zona de negación. Si tú deseas perdonar a tu agresor, si tú no deseas perdonar a tu agresor, pero tu agresor tampoco desea perdonarte, y te quedas en ese confort de desesperanza y crees que por arte de magia de pronto, el tiempo borra todo eso, el tiempo que transcurre, se olvidan las cosas, más adelante nos entenderemos y dejaremos todo atrás, todo lo podemos pasar por alto. Ya aún queden las heridas, pero las heridas van sanando cuando pasen los años. Entonces, cuando nosotros estamos en esa zona de negación donde nosotros sabemos que tenemos las heridas, sabemos que nos duele, sabemos decimos que es injusto, entonces a nosotros nos parece justo no perdonar, pero injusto que la persona no nos perdone. Entonces vemos que está la justicia de parte de nosotros, pero no está la verdadera justicia que es la justicia de Dios. Entonces quizás nunca llegue esto, quizás nunca llegue el perdón, ¿cierto? Pero llega una depresión, llega una amargura, llega una soledad, porque la persona no quiere ni perdonar ni dar el perdón, ¿cierto? Las dos personas no, pues de ninguna manera. Entonces vienen unos pensamientos como de venganza que están dentro de la mente. Ay, bueno, entonces como no me quiere perdonar, pues yo sigo igual, seguiré procediendo lo mismo,
pues si él no perdona, yo sí que menos. Y se está siempre como en ese juego, entonces esa es la zona de negación, donde se niega uno totalmente a perdonar, porque muchas veces uno puede perdonar y descansar y pues ya la otra persona si no lo perdona a uno, uno cumple con perdonar. Pero en este caso de negación, ninguna de las dos partes quiere darse por vencido y sí entonces se logran unos pensamientos, esos pensamientos de venganza, de dolor, de que no se encuentren, de desasosiego, de desinterés, ¿sí? Entonces vamos para la segunda. Viene la segunda parte que es realmente la venganza. La otra pues dice, ay, yo dejo así, paso por alto, yo no le pongo problema, me hago la indiferente, pero en esta ya cuando actúa y tiene unos comportamientos de que de pronto le hace desaires a la persona, no la mira, no la llama, no le hace, donde está se retira, habla mal de la persona, entonces ya viene esta zona 2, donde no hay interés por parte del agresor ni por parte de ninguno y viene la desesperanza. Entonces si la persona quiere perdonar, una de las partes quiere perdonar, entonces dice, ay, qué persona tan débil. Si ve, me pidió perdón. Al fin tenía que ceder, tenía que soltar porque yo no lo iba a hacer, pero fue él el que me pidió perdón o ella. Entonces ahí viene la parte donde la persona pues ve que la otra persona que le está pidiendo perdón la siente como débil y no le da el perdón, no lo otorga porque cree que debe estar ahí, que pues que debe ser como un castigo, como que la persona tiene que quedarse ahí y la voy a castigar y no le voy a dar el perdón porque se lo merece y porque tendrá que pasar mucho tiempo y no le hablaré y no pasarán meses, años donde no se hablan donde hay familias, donde hay hermanos que no se hablan, no se dirigen la palabra. Hay parejas donde pasa el tiempo, están viviendo en la misma casa con sus hijos, no dan ejemplo, no se hablan, no se miran, quizás en cuartos separados. Entonces, ahí es donde viene esta parte de venganza. Si él me hace una cosa, yo le hago otra. Entonces, ninguna de las dos partes cede. Entonces, no hay nada, solamente se vive el enojo. Entonces, ahí es donde se vive la verdadera venganza. En la otra se niega totalmente y es indiferente y le da igual y de pronto cree que con los años pasa. En esta, entonces, cada persona toma una actitud indeseada. Y la relación, ¿cómo se pone? La relación se pone tirante y se pone muy mal. Porque ¿qué ejemplo estamos dando en un hogar donde la familia, donde los esposos no se hablan, no se dirigen la palabra, donde se tratan mal, hay maltrato psicológico? Pueda que no lleguen al maltrato físico, pero psicológico, la indiferencia. Los niños donde quieren ver un hogar donde esté el amor y no existe. O de pronto la relación de una mamá con un hijo, ¿no? Que no se perdonan y que porque uno se cree muy que porque es el papá, entonces va 3 escalones más arriba y el hijo no tiene derecho, no tiene derechos o viceversa. Entonces no nos quedemos, entonces vamos a pensar si estamos en la negación donde absolutamente no queremos ser nada y ser indiferentes o estamos en esa venganza donde no le hablo, no le miro, hablo mal. Muchas veces nosotros hablamos de la persona, la desacreditamos, entonces estamos vengándonos, hablamos mal de ella y queremos no confrontamos a la persona, sino simplemente delante de los demás o en medio donde se desarrolle, donde estén, se trata de murmurar de la persona. Entonces es una venganza y se inventan diferentes tipos de venganza. Entonces ahí no hay nada. La zona 3 es el perdón. El perdón que sabemos que es importantísimo. Sabemos que el perdón libera, que es una carga que uno trae y hemos hablado que en parejas cuando nos unimos cada uno trae sus costales, trae sus maletas pesadísimas y no tratan de mirar que es un nuevo hogar, un nuevo comienzo donde hay que perdonar muchas situaciones. Y el primer perdón que tenemos que otorgar es el perdón personal para poder cambiar, porque si yo estoy conviviendo con una persona y vengo con todas las trayectorias de mi familia, con todo lo que hemos vivido y no hemos descargado, y descargo en la persona, ¿sí? O de pronto estoy separada y estoy conviviendo con una persona y todo lo que la persona me hizo y todo lo reflejo en la otra cuando no hay nada que ver, ¿sí? Cuando las personas no se conocen, no saben quién es, pero sin embargo yo estoy siempre con esa sospecha de que me va a pasar algo que va a ser igual, comparo. Entonces, el perdón el personal es importante, porque primero tengo que perdonarme yo, examinarme, mirarme,
cómo estoy en todas mis acciones, en mis actitudes, mi comportamiento, cómo está mi corazón, cómo me estoy dirigiendo a las demás personas para poder perdonar al otro y para poder tener una verdadera reconciliación. En esta parte del perdón es importante porque sabemos que el perdón, ya lo hemos dicho mucho, que se beneficia mucho, ¿cierto? Pero cuando hay un genuino arrepentimiento, pues en todas las áreas, ¿cierto? En el área espiritual, en el área laboral, en todas las áreas nosotros vamos a ser libres, vamos a estar bien, porque el gozo se refleja en la cara y de lo que uno habla, de lo que tiene en el corazón. Muchas personas hablan de lo que tienen en su corazón, que les fue mal, que no está bien, y quieren que pues todas las cosas que suceden en el lugar donde trabajan, las experiencias que han vivido, se proyecten a las nuevas experiencias o a lo que están viviendo. Entonces es algo muy negativo que tenemos que sacar. Entonces examinémonos mucho, primero que todo, y cuando nosotros nos examinamos es cuando verdaderamente tenemos un arrepentimiento genuino, somos humildes, nos humillamos, tenemos el corazón quebrantado, nos damos cuenta que hemos cometido un error, pedimos perdón y nos liberamos emocionalmente de muchas cosas. ¿Sí? Nos liberamos de enfermedades, del estrés, ansiedad, depresión, ya lo hemos visto, y vamos a vivir una vida mejor. Y hemos dicho que el perdón debe ser un hábito, ¿cierto? Que el perdón debe ser un hábito y que todos los días debemos aprender a perdonar, porque eso lo dice la palabra de Dios. Y lo dice también cuando dice que perdonar 7 veces, no, 70 veces 7, se lo dice el Señor a Pedro. Y hay muchos versículos de la palabra de Dios, por ejemplo Isaías 43, 25, yo soy el que borro todas tus transgresiones por amor a mí mismo y no las recuerdo y no recuerdo tus pecados. Entonces, si el Señor no recuerda nuestros pecados, ¿quiénes somos nosotros para estar recordándole a nuestro prójimo el pecado a todo momento y señalándolo? O recriminándole de su proceder, su corazón. Sabemos que el corazón es parte del carácter y de la personalidad. Entonces, cuando nosotros nos metemos con el corazón, nos metemos con todo el rasgo de la persona. Por eso es que es tan delicado. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado, porque podemos hacer mucho daño. Entonces, ¿qué tenemos que aprender? Ese perdón debe ser algo, una vida esperanzadora y debe ser continuo. O sea, si yo viene el día mal y yo tengo que estar preparada, tengo algún problema con un compañero de trabajo, con un hijo y todo, entonces tener un corazón reconciliado, tener un corazón perdonador, debe ser un hábito en mi vida, porque si yo amo al Señor, cuando yo tengo un corazón que perdona, que tiene un arrepentimiento, que es un corazón que ama al Señor, pues entonces uno hace caso omiso de muchas cosas y va a vivir una vida muy diferente. Pero cuando somos demasiado sensibles y decimos que amamos al Señor, pero todo nos molesta, entonces me pueden decir cualquier tontería y duro 3, 4 días con lo mismo, ahí no hay nada que hacer. Nosotros debemos practicar el perdón y debe ser como una forma de vida. Y eso nos ayuda a tener una vida significativa. Entonces, vamos a ver la zona, esa es la zona 3, que el perdón, mira tu corazón, mira todo lo que hay en él. En la zona 4, la reconciliación. Qué bueno cuando se da la reconciliación, porque para reconciliarse se necesitan dos. Entonces yo ofrezco mi perdón, ¿sí? Pido perdón, me conceden el perdón, las dos personas, qué bonito cuando se llegue a eso. Pero si no se llega a la reconciliación, tú perdona, cumple con perdonar, porque es un mandato del Señor, ¿cierto? Entonces eso es lo que debemos hacer. Perdón, cuando nosotros perdonamos y cambiamos, de pronto podemos darle como el ejemplo, el testimonio, como lo dice David ahí, ¿cierto? En el Salmo, que ahorita lo vamos a leer más menudamente para entenderlo. Nos damos cuenta que a través del perdón, nosotros, del testimonio, nosotros damos ejemplo para que otras personas perdonen. Si nosotros tenemos un corazón perdonador, la gente que alrededor dice, mire, ya fue capaz de perdonar, perdonó, mire, vive una vida diferente, una vida tranquila, pues yo también voy a perdonar. Entonces, nosotros tenemos que cambiar primero. Siempre hemos dicho que para que nuestra familia cambie, nuestro hogar cambie, nuestro trabajo y las cosas, nosotros tenemos que perdonar primero, tenemos que examinarnos primero, tenemos que dar el ejemplo primero, darle el primer paso. No debemos esperar que el otro dé el paso, no. Nosotros, como hijos de Dios, debemos cambiar para que cambie nuestra familia, nuestro barrio, nuestra ciudad. Porque si nosotros seguimos obstinados en todo, por eso todo esto está en rebelión, por eso no se entiende, por eso hay tantas cosas ahorita en lo que estamos viviendo,
porque nosotros no tenemos un corazón perdonador, porque no sabemos vivir en comunidad, ¿cierto? Y ahora es cuando más necesitamos. Entonces, qué bonito y qué maravilloso sería la reconciliación, qué bonito, y se ven las parejas, de pronto también cuando se ha visto en diferentes relaciones, padre, hijo, hijos, padre, abuelo, tío, abuela, bueno, sobrino, nieto, abuelito, cuando se ven todas las relaciones de reconciliación, muy bonito. Intentemos, no pensemos que porque pedimos el perdón somos los más débiles, no, eso es algo que nosotros nos han enseñado, que nos han inculcado, pero eso no es así. Bueno, entonces, el perdón debe ser una actitud permanente y un principio en nuestra vida, siempre. Entonces yo hago una pregunta, ¿ya tenemos el perdón como un hábito y como un principio? ¿O qué hemos hecho con todo lo que hemos aprendido? ¿Sí? Recordemos todo lo que es el rasgo y el estado, no nos podemos quedar en la situación indeseada. Tenemos que mirar el corazón, eres tú, todas tus acciones, cómo están tus acciones, cómo está tu comportamiento, cómo está tu actitud, cómo está tu voluntad, cómo están tus pensamientos, cómo están los pensamientos de cada uno de nosotros, hacia qué se dirige, cómo tenemos esa mente, porque bien lo dice la palabra que cambiemos nuestra manera de pensar y cambiará nuestra forma de vivir, y es muy cierto. Si yo tengo un corazón perdonador, perdono y cambio, pues mi manera de pensar, pues va a cambiar todo lo que hay alrededor, va a cambiar con quien convivo, todo lo que hay a mi alrededor. Entonces, la dirección del perdón siempre debe ir hacia el arrepentimiento. ¿Sí? Y ahorita a través de este salmo nos vamos a dar cuenta de lo hermoso que quien dirige nuestras vidas y quien dirige todo es Dios Padre Todopoderoso. Por eso nosotros no podemos tomar decisiones, no podemos hacer nuestra voluntad, porque debemos depender totalmente de Él. Por eso nosotros nos equivocamos y tenemos tantos problemas, porque nosotros todo lo hacemos en nuestras propias fuerzas, pero nunca, casi nunca hacemos las cosas bajo la voluntad de Dios. Por eso nos equivocamos, por eso cometemos errores, por eso nos lamentamos y pagamos consecuencias y culpamos a Dios cuando Dios lo ha hecho todo. Todo lo ha hecho, y entregando a su Hijo en la cruz, todo lo ha hecho Él. Desde la creación del mundo hasta la entrega de su Hijo, y todo lo que vemos, lo que sentimos, todo lo que tenemos, todo lo ha hecho. El trabajo permanente lo tenemos que hacer nosotros. El trabajo de mirar en qué fase y en qué zona estoy ubicada. A veces somos tercos y orgullosos. Ay, no, sí, el perdón no es fácil, es un proceso. Y tú debes de sacar muchas cosas, tristeza, dolor, llorar, pero tú no te puedes ahí quedar toda la vida y muchos años, 5, 10, 15 años, 20, 30 años. O sea, y hay personas que desafortunadamente piden perdón ya cuando están en el lecho de muerte. ¿Por qué no ser libres? ¿Por qué no pedir perdón en momentos en que estamos bien? Y no esperar el último momento, ¿cierto? Para pedir perdón. O de pronto nos vamos y no hemos pedido perdón. Con toda la situación que estamos viviendo, nosotros no sabemos cuándo el Señor nos llame. Entonces, si el Señor no te llamara en este momento, ¿cómo estarías tú con respecto al perdón? ¿En qué zona estarías ubicado? Entonces, el Salmo 51 es la oración de un pecador arrepentido. En este salmo David expresa con claridad la tristeza y todo lo que él sintió y la confrontación de su pecado, que fue lo principal. Y él se dio cuenta que trajo fuertes consecuencias a lo largo de su vida, en la familia. ¿Cuántas cosas que nosotros hacemos que no tenemos un genuino arrepentimiento, que no confesamos nuestro pecado? Tiene que pagarle consecuencias a las personas que viven con nosotros, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra familia. ¿Por qué nosotros atamos o encadenamos a muchas personas que no tienen nada que ver con lo que sentimos y con lo que hacemos? Estamos perjudicando, y Dios nos da siempre la forma de hacerlo mejor. Al pecar siempre perdemos todas las cosas que Dios tiene para nosotros, todo el propósito que Él tiene.
para cada uno de nosotros. Por eso es que es tan delicado y tenemos que darnos cuenta y reconocer. En este salmo este salmo es de penitencia y expresa el pesar y el arrepentimiento del salmista, la confesión y la petición del perdón. Y pide a Dios piedad y misericordia. ¿Cuántas veces nosotros pedimos tantos favores de Dios, pero nosotros no confesamos nuestro pecado, ¿cierto? Nosotros no pedimos misericordia por nosotros mismos, porque nos creemos que somos perfectos, que somos santos. Como no matamos, robamos y tenemos el perdón en diferentes escalas y diferentes niveles, no. El perdón, todos los pecados son iguales para el Señor. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta, por eso es que todos los días tenemos que orar, alabar, bendecir, darle gracias a Dios, pero también tenemos que ir a la cruz y pedirle perdón al Señor por lo que pasa diariamente y estar tranquilos, ¿sí? Estar a paz y salvo con ese Rey hermoso. Entonces, el Señor puede perdonar todo pecado. Todo pecado lo perdona el Señor, como lo dice en el Salmo. Y Él lo que quiere es ver ese corazón contrito y humillado, con ese arrepentimiento genuino. Y Él nos ayuda a seguir adelante, pero también nosotros tenemos, en el verso 6 se expresa lo importante que es la invitación y la invitación al Espíritu Santo de Dios y la dirección de Dios en nuestras vidas. Cuando Él nos dirige, tomamos las decisiones sabias, lo honramos y nos evitamos problemas. La petición de limpieza y renovación, eso está en el 51:10, que ahorita lo vemos. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Es una oración pidiendo un corazón limpio y recto. Esto está el Salmo 10 al 12. Nosotros, mire que la palabra de Dios nos ayuda. Mire, si tú no puedes arrodillarte pronto, ayúdate con los salmos. Qué hermoso. Mire el corazón, mire cómo David le escribió al Señor, David y Salomón. Expresaban su dolor, o sea, lo hacían en esa forma tan hermosa. Uno a veces le escribe poesías, cartas al amigo, al novio, al tío, y tiene tanto para hacer y escribir, y hace tantas cosas, pero a veces se le dificulta arrodillarse, humillarse ante Dios, y así sea escribirle una letra. Nosotros también podemos escribirle al Señor, podemos orarle con nuestras propias palabras, expresar todo lo que sentimos, pero si nosotros no leemos la palabra y no tenemos ese tiempo íntimo con el Señor, esa comunicación de espíritu a espíritu, ¿cómo podemos pretender cambiar? Si nosotros decimos que lo amamos, tenemos que conocerlo a través de su palabra. Entonces, el perdón debe ser un hábito, lo habíamos dicho. Entonces, acá en el Salmo 51, Dios siempre crea algo bueno para cada uno de nosotros en todo momento. David suplica siempre que el Espíritu Santo esté en nosotros, en todo tiempo. Entonces nosotros debemos aprender a escucharlo, porque es que nosotros oramos y todo, pero nosotros a veces no dejamos actuar al Espíritu Santo de Dios. ¿Y por cómo no lo dejamos actuar? Cuando nosotros seguimos pecando y consentiendo el pecado, cuando no tenemos un cambio de actitud, cuando somos orgullosos, prepotentes, cuando no cambiamos. No lo podemos dejar actuar. El gozo siempre que una persona está en gozo es porque algo está bien, porque el Espíritu está ahí, pero cuando la falta del gozo es porque algo anda mal y nosotros debemos de revisarnos en ese aspecto. La pérdida del gozo nos indica que algo no está funcionando. El resultado de la restauración, David se compromete a ser testigo del Señor, enseñando a los otros el camino recto. Eso es lo que se llama básicamente el testimonio. ¿Cómo podemos decirle a nuestros hijos, a nuestros hermanos de la iglesia, en todas las áreas? Porque es que nosotros a veces pensamos que es el área espiritual. Pero ¿cómo le puedo yo exigir a un hijo que sea ordenado cuando soy desordenado? ¿Cómo le puedo exigir a un hijo que cumpla un horario en un colegio en algo cuando yo soy incumplido? Nosotros tenemos que ser testigos para el Señor en todo. Es que nosotros no somos la parte espiritual, el área espiritual no está desprendida de todo. Si yo soy un creyente en mi trabajo, en mi estudio y en todo. Porque a veces te dicen, ¿sabes? Mi vida secular, no. Mi vida, porque mi vida está llena del gozo, del amor de Dios, de la presencia de Dios y debe estar en todo. ¿Sí? No debe estar dividida. Entonces,
Siempre el Señor, siempre que nosotros vamos al perdón y todo, Él restaura nuestra vida, Él nos restaura, nos levanta, nos llena de amor, de gozo, de pasión, de ánimo. Por eso uno se da cuenta cómo está una persona espiritualmente, si lee la palabra, si ora o no. Eso de lo que habla tu boca es de lo que está en tu corazón. Entonces, una persona que dice ser adorador de Dios pero no lee la palabra, una persona que dice ser adorador pero no da testimonio, no tiene compromiso, no cumple. Si uno tiene que cumplir no solamente, si uno le cumple al prójimo porque dice que amar al prójimo como a nosotros mismos, uno tiene que cumplir en todo, como madre de familia, como esposa, como todo. Y no es difícil, nos hacemos difícil la vida porque nosotros no tenemos disciplina en las cosas, no tenemos compromiso, ¿sí? No nos examinamos, vemos siempre a los demás, pero si realmente nos examináramos, nosotros nos reiríamos de nosotros mismos y nos daríamos cuenta de todo lo que hacemos, lo que decimos y lo que somos. Pero como nosotros no tenemos una cámara ni nada, pero Dios sí nos está observando. Dios está mirando en lo más profundo de nuestro corazón. Decide vivir una vida llena de alabanza. Y no permitamos que el pecado arruine nuestra vida, porque si nosotros llevamos todos esos pecados ocultos y todos los llevamos al Señor y tenemos ese arrepentimiento, vendrá una vida diferente, vendrá la restauración y tenemos que siempre pensar en la humildad. El Señor no quiere sacrificios, no quiere nada, Él quiere un corazón humilde y quebrantado, ¿cierto? Eso es lo que el Señor nos pide, eso es lo que debemos hacer. David se da cuenta que la humildad nos acerca a Dios porque le expresa la sumisión y expresa sumisión y dependencia. Nosotros no debemos creernos todo, nosotros dependemos totalmente de Dios. Si tú eres un creyente y crees que eres el mejor ingeniero, el mejor zapatero, bueno, en fin, lo que sea, es porque Dios te ha dado esa sabiduría y esa inteligencia. Y la dependencia debe ser total en lo más mínimo, en lo material, en todo, en todo. Debemos consultar todas nuestras decisiones a Dios siempre. Y hay algo muy lindo, debemos menguar para que Él crezca en nosotros. Un cambio de actitud, y lo dice en Juan 14:6, lo dice muy claramente el Señor. Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino a través de Jesús. Entonces sabemos que la dirección de nosotros, la dirección debe ser de nuestro Padre Celestial, que es la fuente divina, de su Hijo y del Espíritu Santo. Nosotros tenemos que tener la guía del Espíritu Santo, pero debemos seguir el camino de Jesús, siempre con sus ejemplos, con todo lo que Él dio, para ir a nuestro Padre del cielo. Entonces debemos tener claro esa situación. Entonces vamos a leer otra vez el Salmo para que nos demos cuenta de lo hermoso y todo lo que Él nos indica en él. Pero usted también puede irse al Salmo 25, ¿no? Vamos a leer unos apartes del Salmo 51, no lo vamos a leer todo, sino para que nos lo grabemos. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Qué hermoso, qué hermoso. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra todo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido y justo en tu palabra. Y vamos para el 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Y vamos para el 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Renueva un espíritu dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuelve el gozo de tu salvación y el espíritu noble me sustente. Y ahí dice donde viene el testimonio. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, de mi salvación, y cantará mi lengua justicia. Pero nos vamos al último y el 17, porque no lo leímos todos. Leímos el 1, el 3, el 7, el 8, el 10, 11 y 12 y el 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarías, oh tu Dios.
Qué hermoso. Si tú eres poco de palabras, pues lee los salmos. Y uno con los salmos adora y alaba al Señor. Entonces también el Salmo 25, les di 3 salmos para que ustedes lo puedan leer, lo tengan de tarea, leanlo completo. Salmo 25, Salmo 32 y Salmo 51. Y también dice el 25, el solo título les voy a decir, David implora dirección, perdón y protección. Entonces vamos a leer solo el versículo 1 al 3. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de los cuantos esperan en ti seré confundido. Serán avergonzados los que se rebelan en causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Ahí está la dirección. ¿Quién es nuestra dirección? Jehová de los ejércitos. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad, enséñame porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y tus misericordias. El Salmo 25, del 4 al 6, hermoso, la dirección del Señor. Y aquí está también, si lo leen todo, mírame con misericordia, hermosísimo. Entonces, para que ustedes tengan presente que también se lee en el Salmo 32, la dicha del perdón, que lo habíamos explicado, que está dividido en varias partes, ¿cierto? Está dividida en la dicha del perdón, el dolor del pecado, la confesión, y es hermoso también. Entonces, ahí están para que ustedes los lean y los practiquen. Ahí están. Mi pecado declararé y cubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Eso está en el Salmo 32, verso 5. Y así pueden ver ustedes y darse en cuenta de cómo David, así como nosotros sentimos, pero si tú no tienes esas palabras de expresar, y ya sabemos que la dirección de el perdón, pues es el Padre Celestial del cual dependemos, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, si nosotros tenemos la dirección de Dios, pues tenemos la dirección del perdón. Si tú no has perdonado, te pregunto, ¿qué dirección tienes tú? ¿Quién está direccionando tu vida? Ahí es donde nos tenemos que cuestionar, porque si tú eres orgulloso y con falta de humildad y no has perdonado, Dios no está dirigiendo tu vida. Dios Padre, ni Dios Hijo porque es amor, ni Dios Espíritu porque es tu guía. Entonces ponte a pensar que si tú no tienes la dirección del Padre Celestial y dependes de Él, ¿qué estás haciendo de tu vida? ¿Quién está dirigiendo tu vida? Buenas noches para todos. Vamos a orar y darle gracias a Dios por el día de hoy. Papito Dios, Señor, te damos gracias por todas tus bondades, Padre Celestial. Te damos gracias porque tú ministras a nuestras vidas, nos hablas a través de tu palabra, Señor. Hoy te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a ser humildes, Padre poderoso, Señor, a tener un genuino arrepentimiento, Señor, Padre poderoso, a confesar nuestros pecados delante de ti, Rey del cielo, para tener tu dirección, Padre poderoso, para tener la guía del Espíritu Santo y para que Jesús sea el camino, la verdad y la vida en cada uno de nosotros, Padre del cielo. Hoy te decimos, Señor, Padre poderoso, que nos arrepentimos de todo corazón, Señor, que nos ayudes a sacar nuestros pecados ocultos, porque en nuestras propias fuerzas nosotros no podemos hacerlo, Señor. Hoy más que nunca pedimos la dirección tuya para nuestras vidas, Señor, para que tu propósito y tu voluntad sea en cada uno de nosotros. Amén y amén. Que Dios los bendiga, que pasen buena noche. Gracias a todos los que están viendo esto en directo, esta programación en directo y en diferido.